esto. Y hoy entonces vamos a arrancar con un tema nuevo, una nueva unidad que es factorización. Ya nosotros ya dimos por terminado el tema de la división y vamos a arrancar con la factorización. Fundamentalmente, factorizar viene del término factores, ¿cierto? Que recordemos que cuando nosotros estamos hablando de multiplicación, los factores son cada uno de los términos que yo estoy multiplicando. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando estoy factorizando es que voy a descomponer, hello Janet, voy a descomponer en factores primos. ¿Qué es esto de factores primos? Ustedes se preguntarán. Los factores primos, que son lo mismo que los números primos, son esos términos que solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer con este tema de la factorización es que vamos a descomponer en términos que solo se pueden dividir entre uno y el mismo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Eh, no es, no es algo complejo realmente cuando se tienen las cosas debidamente claras y se puede trabajar con facilidad siempre y cuando yo conozca muy bien el tema de la multiplicación y de la división. Igual lo que nosotros vimos de división, con lo que vimos de división, es más que suficiente para aprender a hacer factorización. De todas formas, nosotros no nos vamos a meter en todos los casos de factorización, sino que vamos a ver los más importantes o los con los cuales ustedes van a tener mayor contacto en sus próximos cursos, en las pruebas a ver, en en el examen, bueno, en la prueba SAR, que es el examen de estado, o la universidad si nos vamos por ese lado. Para los que se vayan por el lado de muchas áreas, porque de hecho todo el tema de matemáticas siempre se ve como primera materia en muchas de las carreras como tal. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy con el primer caso de factorización, que es primer caso, que se llama factor común. Y como su nombre lo indica, lo que voy a encontrar es un factor que me divida todo. Entonces aquí se trata de encontrar un factor, lo voy a poner entre paréntesis como un término, que divida en enteros, por decirlo así, a toda una expresión algebraica. Suena complejo, pero en realidad es muy simple. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, yo voy a arrancar con una expresión algebraica cualquiera porque con ejemplos vamos avanzando. Entonces, tenemos, voy a poner por acá. Nuestro primer ejemplo es 4x al cuadrado menos 2x a la nada más
6x a la 3. Ese es nuestro primer, nuestra primera expresión algebraica a la cual vamos a factorizar por factor común. Entonces acá vienen diferentes cosas. Vamos a hacerlo paso a paso. Paso. Primer paso. El primer paso para factorizar es observar los coeficientes o lo que yo llamo números grandes. Eso es lo primero que yo voy a observar. Y los voy a poner aquí únicamente. Entonces, esos números grandes, ¿cuáles serían? Les pregunto. No todos. El 4, el 6 y ¿cuál falta? El 2. Hoy están como tímidos, Ala. Bueno, entonces viene el 4, el 2 y el 6. Ah, bueno, me falta aquí el menos, ¿no? Y aquí el más. Con todo y signo. Acuérdense, con todo y signo. Bueno, entonces yo voy a observar los coeficientes o números grandes con su signo. Y lo que yo voy a hacer es que voy a observar los numeritos en este momento. Los signos los voy a dejar quieticos. Voy a dejar así tal cual como están. Y estos tres números, y acá pregunto, aparecen al tiempo en una misma tabla de multiplicar como resultado. Les pregunto yo, estos tres números, el 4, el 2, el 6, aparecen como resultado al mismo tiempo en una tabla de multiplicar. Ujú. ¿En cuál será? ¿En qué tabla me aparece al mismo tiempo? Ustedes ya dicen que sí. Ahora, ¿en cuál? En la del 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, la respuesta es sí, en la del 2. Entonces, voy a seleccionar todo esto para hacerlo más pequeñito y que me quepan todos los pasos en el mismo tablero. Listo, entonces sí, en la del 2. Y este 2 lo voy a poner aquí así, lo voy a encerrar para que no se me vaya a perder. Bueno, ahora voy a hacer un poco más pequeño todos los lápices.
Listo. Entonces, ahora, ya que ya tengo la del 2, viene una segunda pregunta. Entonces aquí viene pregunta A, pregunta B. Los signos son iguales. Los signos que me acompañan a los tres términos en este caso son iguales. Profe, perdón, Pregunta. es que pues era para ver si está bajando la clase grabada. Sí. Es que pues cuando empezó la clase tenía una llamada urgente pues del médico y tuve que contestarla y apenas vine a colgar, entonces pues para ahorita de atrasarme en lo que voy perdido. Ah, listo, no hay ningún problema. Entonces Ah, yo les bueno, profe, pregunto, gracias. ¿estos tres signos que están acá son iguales? Hay un más, un menos, un más. ¿Son iguales? Efectivamente. Entonces, como no lo son, dejo, como no, ¿cierto? La respuesta es no. Dejo el signo más. Entonces, si son diferentes, ¿cierto? Si todos son diferentes, voy a dejar el signo más. Entonces, ¿cómo me va quedando cómo me va quedando todo? Entonces, va con signo positivo, número 2. Eso no se nos puede olvidar. Listo. El segundo paso, el segundo paso es, vamos a observar las variables o como yo las llamo, letras. Vamos a ver las letras. Entonces yo las voy a bajar por acá. Tenemos en mi primer término un x a la 2, tenemos por acá una x y un x a la 3, que son estas de acá, que las estoy señalando en la parte superior. Esas son mis letras, ahí está. Y voy a preguntar, y acá viene una tercera pregunta, sería del ítem 2. ¿Qué letra o letras, que pueden aparecer varias, qué letra o letras se repiten en todos los términos? ¿Qué letra se repite en todos los términos en este caso? La X, ¿cierto? ¿Hay alguna otra? No. Listo. Entonces la respuesta aquí es X. Y efectivamente tengo que, aquí pues obviamente fue muy evidente, pero tengo que verificar que aparezca en todos los términos. Si no me aparece en uno de los términos, no aplica. Y ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Y la última pregunta de este mismo ítem está relacionada con el menor de los coeficientes. ¿Cuál es el menor de los coeficientes o lo que yo llamo números pequeños en cada variable que saqué? O sea, de estas que están acá, de estas de la parte A. Listo.
¿Cuál es el menor de los coeficientes o números pequeños en cada variable de las que ya saqué? ¿Cuál sería en este caso? Sor dice que el 2. ¿Quién está de acuerdo con ella? ¿O quién no está? La solita X No, yo dice, digo que el uno. ajá, Ajá. claro, y ya le voy a explicar a Sol por qué. Mire, ponle cuidado. Vamos a hacerlo acá grande para que no se nos vaya a perder. Aquí tenemos un 2, ¿cierto? Evidentemente. Cuando yo tengo X solita que me acompaña, Sor, cuando yo tengo una X solita, Sor, ¿qué número hay acá? Un 1 y un 3. Entonces, ¿cuál es el menor de estos tres? El 1, ¿cierto? Listo. Entonces ya sabemos, vamos a ponerlo otra vez por acá. Entonces ya sabemos que el menor de los números es el 1. Y este también lo voy a poner por acá. Lo dejo ahí. Y con eso ya saco mi factor común. Quedó listo y preparado. ¿Por qué? Voy a hacer esto un poco más chiquitín. Lo voy a subir por ahí. Quedó como chueco. Listo. Entonces yo ya tengo mis 4 pasos perfectamente adecuados y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ordenarlos. Primero va el signo. Segundo va el número grande. Tercero van las letras. Cuarto van los números pequeños. Entonces, ¿cómo me va quedando mi factor común? Entonces, voy a bajar esto para ir colocándolo. Entonces tenemos, ponerlo en otro color para que se diferencie claramente. Entonces tenemos, mi ejercicio original es 4x a la 2 menos 2x más 6x a la 3. Ese es mi ejercicio original. Y esto a que es igual, entonces voy a escribir mi factor común, que ya lo saqué. ¿Qué va primero? El signo positivo, pero pues puedo escribirlo o puede que no. Entonces, como ya estamos acostumbrados a no escribirlo, entonces si es positivo, no hace falta escribirlo. ¿Qué viene después? El 2. ¿Cuál es el tercero? La X. ¿Y cuál es el cuarto? El 1. Ajá, así tal cual como lo puso, solo que el unito entonces iría arriba. Más 2x a la 1. Pero acordémonos que nosotros también estamos acostumbrados a no escribir el 1. Entonces quedaría como 2x. Este, mis queridos, este es el factor común. Ese término es capaz de dividirme a todo el resto. Profe, entonces, pues yo creo que el secreto ahí en eso está el número que divide, pues la tabla que es el número, ¿cierto? Como para cuando uno vaya a hacer otras operaciones. Ajá, entonces aquí el secreto, bueno, ustedes con las letras y los signos y los números más pequeños, los coeficientes, perfecto. Dice coeficientes. No sé si se dieron cuenta el pequeño error que yo cometí acá.
exponentes. Qué bellezura. Exponentes. Entonces, con esa parte que es como más de visual, eso es fácil. Pero el cuento de la tabla de multiplicar, ahí viene un poquito lo complejo. ¿Qué les recomiendo yo? En la mayoría de cuadernos, no el de matemáticas porque eso está en el colegio, en la mayoría de cuadernos, o ustedes pues también buscarlo por internet, no hay ningún problema, aunque yo después les voy a enseñar un truquillo, aparecen las tablas de multiplicar, ¿cierto? 2 por 1 igual 2, 2 por 2 igual 4, ta, 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 ta. ¿Ustedes en qué se fijan? En que todos sus números aparezcan acá. En la del 4, en la del 5, en la del 6, en la del 10. Yo no les voy a poner ejercicios complejos, me interesa más que aprendan cómo es el fundamento de esto, más allá de sacar factores, factores primos, descomposición de factores primos de números muy grandes, pues porque se supone que eso es del Clay anterior, pero pues si no lo vieron o no se acuerdan, pues yo tampoco me voy a enredar con eso, la verdad. Pero bueno, aquí viene nuestro factor común. Pero todavía no hemos terminado y aquí es donde viene la división que vimos la clase anterior. Nosotros solamente trabajamos, vamos a hacer aquí, vamos a devolvernos un poquito. Yo solamente me enfoqué en hacer la división de un término entre otro término. Entonces aquí yo voy a matar dos pájaros de un solo tiro y de una vez les voy a explicar cómo se dividen varios términos entre uno solo. Pero yo les pregunto, ¿quedó claro, o por lo menos a grosso modo, este cuento de sacar el factor común? Miriam dice que sí, Camila Puede hacer otro también. ejercicio. Claro que sí. O sea, esto digamos que a grosso modo, que si le quedó ahí más o menos, claro, listo. Entonces, en ese orden de ideas, a partir de este factor común, o si quieren, saquemos otro factor común y después nos vamos por la división, pero no nos puedo olvidar. Vamos a hacer otro ejercicio para que le quede más claro también a mí. Listo. Pero ¿qué es importante? Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar todo esto. Bueno, y lo voy a pegar por acá porque me sirve. Lo único que va a hacer es borrar unas cosas. Acá toda tramposa con esto. Tengo que aprovecharme la tecnología. Voy a borrar todo esto. Bueno, aquí sería esta, esto. También borro esto. Estoy borrando solamente los resultados. Yo acá toda tramposa. Listo. Y aquí entonces borro también el ejercicio. Pero pues son los mismos pasos, es decir, que esos no van a cambiar. Solo que van a cambiar son las respuestas, pero los pasos siguen siendo los mismos. Ahí lío. Bueno, entonces voy a hacer otro ejercicio, voy a hacer otro ejemplo, lo voy a poner por acá. Y mi ejemplo dice así. Dice 5y a la 3 más 25 xy a la 2 menos 5 x a la 2 y a la 4. Ese 4 no se ve claro. Listo, a la 4. Vamos a ver cómo nos va con nuestros pasos. Entonces vamos por el primer paso. Observar los coeficientes o números grandes.
¿Cuáles son esos coeficientes o números grandes? ¿Cuáles serían, queridos estudiantes? El 5, el 25 y el 5. Ah, Miriam, estás que vuela. El 5, con todo y signo, acuérdense, más 25 menos 5. Listo, ya los bajé. Son los números grandes. Viene mi primera pregunta. ¿Aparecen al mismo tiempo en la misma tabla de multiplicar? Sí, ¿en cuál? En la del 5. Y este número es el que yo tengo aquí encerrado, ¿cierto? Ahí va. Siguiente pregunta. ¿Los signos son iguales? No, profe. No, ¿cierto? Entonces aquí la respuesta es en azul, no. Entonces dejo el signo más. Acordémonos de eso, que cuando son diferentes, signo positivo. Listo. Vamos por nuestro segundo punto. Observar las variables o letras. Entonces voy a escribir, aquí abajito voy a escribir esas variables o letras. Variables o letras. ¿Cuáles serían? Profe, la Y y la X a la Y. La Y, la X, ¿cierto? Pero con todo y numeritos pequeños. Entonces sería Y a la 3, ¿cierto? En mi primero. En el segundo aparece XY, perdón, a la 2. Y en el otro aparece X a la 2, Y a la 4. O sea, tengo que observarlos y voy a sacarlos. La primera pregunta. ¿Qué letra o letras se repiten en todos los términos? En todos. Pero la Y. La Y, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga, no, yo veo la X ahí también? La Y solita. Entonces, ¿qué letra o letra se repiten en todos los términos? En este caso, solamente la Y. Y la escribo ahí en mi circulito. Entonces, de esos que están repetidos, o sea, de la Y, en este caso que es la única que se repite en todos, ¿cuál es el menor número que la acompaña? Aquí la acompaña el 3, aquí la acompaña el 2 y aquí la acompaña el 4. Solamente de esos, de la Y, nada que ver con la X, solamente de la Y. ¿Cuál es el menor? El 2. Y ese es el numerito que yo escribo acá. Listo. Ya tengo todo para sacar mi factor común. Entonces, con verde voy a escribir de nuevo mi ejercicio y a partir de este, entonces ya vamos con la segunda parte. Entonces tenemos 5y a la 3 más 25xy a la 2 menos 5x a la 2 y a la 4 es igual a, tiene mi factor común. ¿Qué va primero? El signo. Es positivo.
Puedo escribirlo o puedo no escribirlo. ¿Qué va de segundas? El 5. ¿Qué va de terceras? Y. ¿Qué va de cuartas? 2. Y ese es mi factor común. Hasta ahí. Hasta ahí claros. Sí, profe. Excelente. Entonces ahora viene la segunda parte. En el anterior lo voy a dejar así para no complicarnos la vida porque igual ni cabe ahí en el tablero, pero aquí sí me va a caber todo esto. Entonces, esta es la primera parte. Vamos con el paso uno, paso 2. Paso 3. Entonces, hasta aquí saqué el factor común, todo claro, no hay lío. Lo voy a escribir de todas formas en otro color para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, hasta aquí saqué el factor común. Listo. Tercer paso. Vamos a dividir. Entonces viene dividir el polinomio original, es decir, en este caso los que yo estoy escribiendo en verde, entre el factor común. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a dividir mi polinomio original entre el factor común. En este caso, lo que está en verde entre lo que está en verde lo voy a dividir entre lo que está en negro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ustedes, muy juiciosos, como siempre, ustedes 5, me gustaría que fueran más, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Lo que hacen es lo siguiente. Escriben el polinomio original. Yo voy a hacer trampa y lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y pegar, que así soy yo, perezosa para esto de... Ay, pero qué pereza, copió todo. Ya no quiero que copie nada. Entonces, ahora me toca escribir. Sí, al perezoso le toca trabajar 2 veces. Entonces yo escribo aquí, ya tenemos claro toda esta parte, voy a hacerlo grande para que lo puedan ver con claridad si están en el celular, por ejemplo, que a veces a mí se me olvida ese pequeño detalle. Entonces, escribo mi polinomio original. 5y a la 3 más 25x y a la 2 menos 5xy a la 4. Uy, se me fueron ahí. Se me fue sin exponentes. Entonces, lo voy a dividir. ¿Cómo lo divido? Tan simple como hacer esto. Usted va a escribir una raya aquí, otra aquí y otra aquí, a la que le agarre el sí. Ahí, así. Una rayita debajo de cada término. Y va a escribir su factor común ahí. Es decir, que este factor común se va a echar el viaje hasta acá. Va a reposar allí. Entonces sería 5y a la 2, 5y a la 2 y 5y a la 2. Claros hasta acá. Primero escribo el polinomio que está en verde, el original, el ejercicio que les puse, y lo voy a dividir cada término entre el factor común. Cada uno de ellos. ¿Vamos bien? Excelente. De todas formas, una gran ventaja que tienen acá es que más tarde pueden volver a ver todo el video sin problema. Entonces ahí vuelvo. Listo.
y voy a dividir tal como lo aprendimos a hacer antes. ¿Sí? Tal como lo hicimos antes. ¿Sí? Exactamente igual. Entonces, que, ay, que no me acuerdo cómo se divide. No se preocupe, usted se va a la lección de la clase anterior, que el video ya está ahí desde la semana pasada. Listo. Entonces, acordémonos cómo es este cuento de la división, tomemos aire y vamos a empezar. Entonces, si las cosas son iguales, ¿qué hago con ellas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasa si las cosas son iguales? Pues se elimina. Se eliminan. Entonces aquí yo tengo el 5 se va con el 5. Chao 5. No hay nada más igual en este primer término. Entonces, acá cómo me va quedando. Me va quedando sin 5, literalmente. ¿Y qué pasa con la y? ¿Se eliminará? ¿Cómo me queda la y? Queda la y, queda así, y, ¿cierto? Queda la y solita aquí. ¿Y qué número lo acompaña? ¿Qué número acompañará la y acá? Acordémonos. 3 menos 2, ¿cuánto me da? 1. Entonces queda así, ¿cierto? Aquí quedaría un 1, pero puedo dejarla o puedo quitarla. O sea, ustedes deciden cómo se va. Listo. Siguiente término. Aquí el signo es igual, ¿no? Entonces por eso me queda positivo. Aquí, acuérdense, primero va el signo. Aquí tengo un más, vamos por el segundo, y aquí tengo otro positivo. Acuérdense que si aquí no hay nada, entonces es positivo. Entonces, signos iguales, positivo. Listo. Más. 25 dividido entre 5. ¿Cuánto me da? 5. Excelente. ¿Qué pasa con la X? ¿La podré eliminar? Queda igual. Se deja ahí quietica. Porque eso piensa que no. Acuérdese que aquí, si yo no tengo, si yo tengo acá la X está solita, pero aquí no hay X, no puedo dividirla entre nadie. Me toca dejarla ahí quietica. Toca dejarla solita ahí porque no tiene con quién irse. Esto es como encontrando parejas, ¿sí? Esto es como encontrando parejas. Entonces aquí voy a ponerlo así. Yo sé que pongo muchas analogías, pero voy a ponerlo así. Voy a ponerlo el 5y a la 3 y el 5y a la 2. Hagan de cuenta que esto es encontrando parejas. Aquí, ¿cuántas y's tengo? Aquí esto es lo mismo que decir 5y, y, y. Y aquí es lo mismo que decir 5y y y, porque solamente hay dos y's. Entonces, cuando yo estoy acá armando, estoy dividiendo estas dos. Entonces se van a ir a un baile, lo que quieran ponerlo. Y entonces el 5 se va con un 5, ¿cierto? Se van juntos. La Y se va con una Y. Y se va con y me queda sola y triste esta Y. Entonces, así es como funciona este cuento de la división. Es como armando parejas, ¿cierto? Entonces, si la X no tiene con quién irse de rumba, pues se queda sola.
¿Mejoró la explicación? No, profe, yo la tenía clara, lo que pasa es que no me interpretó bien. Yo la tenía clara que la X quedaba igual, porque Ah, me ponía. Pero no me entendió Lo que pasa es que se me dañó el micrófono del computador y entonces me tocó conectarme en el celular. pero siempre se puede conectar en las dos, sobre todo para que en Sí, el computador le queda más fácil ver. Entonces, exacto. listo. Bueno, entonces, listo, Sí, profe. X. ¿Y qué pasa con la Y? Hay Y a la 2 arriba y Y a la 2 abajo. Profe, eso desaparece porque son iguales. Exacto. Entonces, chao. Entonces me queda más 5X. Y en el último tengo signo negativo, signo positivo. Son diferentes. ¿Cómo me queda? Menos, profe. Listo. Acuérdese, Miriam. Signos diferentes, negativo. Listo. ¿Qué pasa con el 5? Lo borramos, profe. Ujú. Con la X a la 2. ¿Tiene con quién irse? No, está solita. ¿Y qué pasa con la Y? ¿Cómo me queda? Acá tengo un 4 y acá tengo un 2. Yo ya sé que tengo que colocar Y. ¿Y cómo me queda el exponente del Y? 2. Ujú, 4 menos 2. ujú. ¿Tenemos claridad hasta ahí? Sí, profe. ¿Y el resto? ¿Quedamos claros? ¿Por qué me Sí, quedo señora. así? Sí, Excelente. profe. Perfecto. Listo. Entonces acabo de encontrar el segundo factor. Acabo de encontrar. Entonces, la respuesta a todo este mar de números, voy a escribirlo por acá, así, tenemos mi ejercicio original, siempre hay que ser ordenado, yo por eso siempre vuelvo y escribo el ejercicio original para que quede bien ordenadito. Es igual a, quizás no me va a caber todo aquí, pero voy a intentar. Ese es igual a mi factor común, el que estaba encerrado en rojo, que encontré al principio, XY a la 2. Y todo esto es factor de, porque estamos multiplicando, acuérdense que sacar factores es sacar cosas que se están multiplicando, entre Y, lo que está en verde, más 5 encerrado en el cuadro verde, perdón, menos Y a la 2 X a la 2 Y a la 2 cierro y se acabó. Eso es factorizar por factor común. Entonces, lo primero, recapitulemos. Primero, observo los coeficientes, son números grandes, los saco en una lista con todo y su signo, miro si aparecen en la misma tabla, si los signos son iguales o son diferentes. Te vamos a hacer un último ejemplo con signos iguales para que nos quede completamente claro. Luego observo las variables, si se repiten o si no se repiten. Si no se repiten, pues si no hay ninguna que no se repita, pues no escribo nada, ¿no? La dejo así. ¿Cuál es el menor de los exponentes o números pequeños en cada variable? ¿Cierto? Cojo y saco mi factor escribiendo en orden todos esos números, las cosas que tengo ahí encerradas en esos círculos negros. Y luego divido el polinomio original entre el factor común. Como eso ya lo habíamos visto, entonces no hay problema. Lo único que aquí cambió es que yo les acabo de enseñar o les acabo de explicar cómo se dividen polinomios entre monomios, ¿cierto? Muchos términos entre uno solo, y así saco el segundo factor.
Lo escribo organizado y san, se acabó. Claro, hasta acá. Igual vamos a hacer otro ejemplo. No se preocupe. ¿Claro hasta aquí o hay alguna duda? Excelente. Me encanta cuando entiende. Listo. Ah, no, pero esperen porque yo tengo que, no crean que yo no voy a volver a sacar mis ejemplos, mis cosas de acá, que es mucho más fácil, así nos rinde más. Copiar, pegar. Miren qué belleza. Más bien miren cuánta pereza la mía. Borramos todo esto, así como de rapidez. Yo dejo todo lo que vamos a necesitar, lo dejo ahí. Listo, perfecto. Ahí está ya nuestra plantilla en blanco. Listo, vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos eh, ya sé, menos 3x a la 2y z, vamos a hacerlo cada vez más grande para que nos vayamos, menos 6x a la 3y a la 2 menos 5 menos 5x a la 4y z a la 3. Así. Listo. Ahí está. Entonces, voy a observar los coeficientes o números grandes. Eso es lo primero que yo voy a sacar y siempre lo he sacado con azul y lo voy a bajar entonces en azul, con todo y signo. Entonces tenemos el menos 3, el menos 6 y el menos 5. ¿Aparecen al mismo tiempo estos tres números en una tabla de multiplicar? El 3, el 6 y el 5. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que el 3, el 6 y el 5 aparecen en una misma tabla de multiplicar? No, profe. Ay, discúlpenme, yo aquí pensando, ya son las 10 y ustedes tienen otra clase. ¡Ah! Jesucristo. Chao muchachos, voy a hacer yo el ejemplo aquí, voy a seguir grabando y les dejo el video completo. Chao, 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 para su clase. Cuelguen, cuelguen. Se luego, profe. Chao, 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 yo les dejo acá el ejemplo acá grabado. Chao, profe. Chao, chao. A mí se me pasó. Sí, ven, yo acá toda Gracias. animada. Chao. Un Buen día, abrazo. chao. Cuídense mucho. Chao, profe.
Bueno, entonces, si se observan estos tres números, ¿qué voy a encontrar? Que no aparecen en la misma tabla, ¿cierto? Y por tanto, aquí, pues no pongo nada, no pongo nada. Voy a dejar ahí nada. ¿Los signos son iguales? Sí, todos son negativos. Todos son negativos. Y hasta ahí va la primera parte. Después voy a observar las variables o letras, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuáles son? Entonces yo voy a escribirlas con todo y sus coeficientes acá. Entonces tenemos, en mi primer término tenemos x al cuadrado y z. En el segundo tengo x a la 3 y. Y en el tercero tengo x a la 4 y z a la 3. Listo, ya las tengo ahí. Paso A. ¿Qué letras o letras se repiten en todos los términos? En este caso, en particular, yo voy a coger. Aquí está la X, X, X. Entonces, la primera que se repite es la X. Ahí la voy a escribir. Luego me voy por el siguiente que es Y, Y, Y y Y. Entonces también me va a aparecer la y la voy a escribir acá. Y por último, vamos a observar la Z. Z, no hay Z, Z, o sea, no va, porque tiene que aparecer en todos. Listo. ¿Cuál es el menor de los exponentes o números pequeños en cada variable que saqué? Entonces aquí de pronto este no me va a alcanzar, pero sí lo voy a tener en cuenta. Un momento porque lo borré sin querer. Listo. Entonces, como aquí yo tengo dos letras que se repiten, voy a escribirlas otra vez, pero ya separaditas, para poder evidenciar cuál es la letra, cuál es el número pequeño, el exponente que va en cada uno. Entonces vamos primero con la X. Entonces con la X yo tengo acá el 2, tengo el 3 y tengo el 4. ¿Cuál es el menor de los tres? 2, 3, 4. Será el número 2. Y en la Y tengo aquí, aquí lo acompaña un 1. Aquí un 1 y aquí un 1. O sea que, como todos son iguales, por decisión unánime, ay, miento. Ustedes sí se dieron cuenta que acá me faltó un 2 por acá, porque mírenlo acá, se me fue el 2. Entonces aquí sería, pues ahora sí retrocedo, sería el 2. Entonces tenemos 1, 2, 1. De todas formas, sería el 1 y la Y entonces me quedaría ahí tal como está. Listo. Entonces aquí, cuando las letras se repiten, cuando hay varias, este es el que yo voy a colocar. Entonces, sí, lo voy a poner como cuarto, pero ojo, ya no escribo este. ¿Por qué? Porque ya tengo acá en el cuarto todo, con todo y numeritos. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo me va a quedar mi factor común? Con verde escribo mi ejercicio original, que es bastante largo. Entonces, viene así.
menos 3x a la 2yz menos 6x a la 3y a la 2 menos 5x a la 4yz a la 3, ¿cierto? Y el factor común de eso es, primero, signo negativo. Segundo, no hay nada. Tercero, ya no escribo este porque como hay varias letras, las tengo en el cuarto. Y en el cuarto tengo así, ¿cierto? X a la 2, y. Y hasta ahí saqué el factor común. Ahora lo que tengo que hacer es dividir el polinomio original entre el factor común. Entonces voy a escribir en cada una de estas líneas, aunque las voy a borrar para poderlo escribir de una forma más organizada, voy a escribir mi polinomio original, que es el que está aquí en verde. Vamos a ver si lo puedo copiar solito. Copiar, pegar. Lo voy a subir, listo, ahí va. Entonces, yo lo que hago es que voy a dividir, voy a primero a trazar las líneas que me van a separar cada término. Acuérdense que cada término incluye el signo. Y aquí entonces voy a tomar mi factor común y lo voy a desplazar hasta acá. Entonces, ¿cómo lo desplazo? Entonces, bien. Menos x a la 2y menos x a la 2y menos x a la 2y. Lo escribo en cada uno de ellos. Y arranco a dividir. Entonces, primero, por cada uno de estos, de cada una de estas rayitas, de estas líneas rojas, hago la división. Entonces, primero, signos iguales, se deja positivo, ¿cierto? Signos iguales, voy por el primero. Signos iguales se dejan positivo. Al 3, ¿le hago algo? ¿Lo estoy dividiendo entre algún número? No, ¿verdad? Entonces lo dejo igualito. Entonces viene acá 3. Positivo 3. Tengo x a la 2 y x a la 2. Son iguales. Chao. Tengo la y. Y arriba, y abajo. Son idénticas. Se van. ¿Y cómo queda la z? Solita. Sin irse con nadie. No está emparejada. Vamos con el siguiente término, el del 6. Signos iguales, menos y menos. Me queda positivo. Al 6, ¿lo estoy dividiendo entre alguien? No, ¿verdad? Entonces lo dejo igualito. La X, arriba hay una 3 y arriba hay un 2. ¿Son iguales? ¿Completamente iguales? No, ¿cierto? Entonces, me queda la X, ahora me queda saber cómo me queda el exponente. 3 menos 2, 1. Aquí puedo escribir el 1 o lo puedo dejar sin nada. Ya saben que ustedes deciden. Y lo mismo va a ocurrir con la Y. Entonces tengo Y, arriba está la 2, abajo está solita. Entonces me queda la Y, sí o sí, que se está dividiendo. Y ahora es verificar. 2 menos 1, acuérdense que aquí estaría acompañando un 1. Me queda 1. Como lo puedo escribir, lo puedo borrar. Listo, muere hasta ahí. Siguiente. Signos iguales, menos y menos. Voy con el 5. Menos y menos, más. Al 5. ¿Lo estoy dividiendo entre algo?
No, ¿cierto? Entonces me queda solito. X. Aquí hay a la 4, aquí hay a la 2. O sea que me queda X 4 menos 2 a la 2. La Y. Ah, la Y sí está aquí. Mírenla aquí. Están idénticas. Y por último me queda Z a la 3 que está sin compañía. Es decir, que aquí ya saqué mi segundo factor. Y entonces viene ordenar todo. Entonces escribo mi ejercicio original y voy a escribir mi factor común, porque eso sería igual a mi factor común que está por acá en rojo, encerrado en ese círculo rojo, ahí arribita, menos x a la 2y factor de, no lo escribo a la derecha, pues no cabe, pero lo puedo escribir abajo. Factor de todo lo que tengo encerrado entre mi cuadrado verde, es decir, el segundo factor. 3z más 6xy más 5x a la 2, z a la 3. Y muere esta factorización por factor común. Listo. Este es el segundo ejemplo. Yo espero que con esto nos haya quedado muy claro todo este cuento. Voy a ponerles una actividad para que me la entreguen la próxima semana. Les mando un abrazo muy caluroso y qué pena haberles quitado minutos de su clase de su siguiente clase. Chao.